Bienvenidos, bienvenidas a Contrapunto, un programa para salir un poco de la vorágine de las noticias del día a día y tratar de pensar con más profundidad qué es lo que está pasando en nuestro país y hacerlo con debate y con distintas miradas. Soy Jessica Alcaño y en este primer programa de estreno queremos pensar los 10 meses del gobierno de Javier Milei, así que voy directo a presentar a los invitados que nos acompañan el día de hoy. Tengo acá a mi lado a Claudio Jacqueline, columnista político del diario La Nación. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes. También está Gabriela Pepe, periodista de C5N y de Letra P. Bienvenida. Muchas gracias. Y Fernando Rosso, periodista de La Casa y de Radio Con Vos, que bueno, está lanzando también su ciclo de entrevistas. Argentina, ya lo vas a entender. ¿Cómo estás, Fer? ¿Cómo andan? Agradecimiento y a los invitados en primer lugar. Bueno, acá ya estábamos hablando de fútbol, pero vamos a tener que empezar con lo que nos convoca. Bueno, les agradezco, por supuesto, a los tres por estar en este primer programa. Y antes de comenzar, queríamos recordarles que estamos de estreno en La Izquierda Diario Más. Saben que en YouTube hay distintos canales con distintas miradas políticas, ideológicas. Esta es la única experiencia de la izquierda, así que les pedimos que se suscriban al canal, que nos den like, comentarios para ayudar a difundir. Y saben que es un proyecto que se autofinancia con el aporte de todos ustedes y de todas ustedes. Así que vamos a dejarles en pantalla un QR porque si les gusta lo que hacemos pueden hacerlo a partir de ahí. La Izquierda Diario se renueva para abrir el debate y tomar partido. 10 años de periodismo desde abajo. Y estamos movilizando para pelear por todos los derechos. Una jornada de protesta que fue muy importante, masiva. A partir de octubre tenemos un nuevo canal de streaming, La Izquierda Diario Más. Nos renovamos con más entrevistas, debates políticos, ideológicos, culturales, investigaciones y una cobertura federal. Y lanzamos ChatPTS, una herramienta de inteligencia artificial para que puedas conocer las ideas socialistas y de la izquierda. Una novedad revolucionaria que no tiene ningún otro medio del país. Hacemos un periodismo libre de humo, que muestra lo que los grandes medios ocultan, para apoyar las luchas de la clase trabajadora, las mujeres y la juventud en todo el país, en el mundo y construir una salida socialista. Desde octubre, todo lo que al poder económico y a sus gatitos mimosos no les va a gustar en La Izquierda Diario Más. Un medio libre de humo. Bueno, ahora sí, arrancamos. 10 meses del gobierno de Javier Milei. Hay muchos temas que se pueden tratar. Y algo para arrancar, para tirarlo a la mesa, siéntanse con libertad de interrumpir, intervenir, la idea es hacer un diálogo. Siempre se dijo desde el inicio que el principal activo del gobierno era el apoyo que tenía en la opinión pública y en el último mes sobre todo eso empezó a cambiar. Hay distintas encuestas que muestran entre una caída de la imagen entre 4 y 10 puntos, está el índice de confianza de la Universidad de Itela que también muestra una caída significativa. ¿Qué ven que está cambiando del humor social en el último periodo, sobre todo? Gaby, no sé si querés arrancar vos. Bueno, me parece que las encuestas ya vienen dando hace un par de meses, ¿no? Esto de que empezamos a ver que se van como cruzando las líneas, ¿no? Que marca la aprobación y la desaprobación. Este último mes, al parecer, por lo que coinciden todos los encuestadores, se consolidó, ¿no? Esa caída que igualmente deja al gobierno con un nivel de aprobación alto, ¿no? Digo, tiene más de 40 puntos de aprobación, según casi todas las encuestadoras coinciden en ese número. A mí lo que me parece más novedoso es el fenómeno que empiezan a contar los encuestadores de la crisis que se genera en el propio votante, ¿no? De Javier Milei, que empieza a crujir un poco ese apoyo a partir claramente de la situación económica, ¿no? Digo, hay un límite, me parece, que encuentra el presidente en su relato, que es la realidad, y son indicadores económicos negativos, problemas con las jubilaciones, problemas con los salarios, caída de la actividad industrial, caída de la actividad comercial. Son todos indicadores muy concretos que más allá del relato del gobierno, que se comprende, digamos, de que desde ese lugar lo haga, bueno, en la realidad las cosas dicen otra, ¿no? Marcan otra cosa. Entonces me parece que ahí es donde está el gran problema de Milei, que entiendo que quiere sostener, obviamente, su base de sustentación
con la épica, como por ejemplo el acto que hizo el otro día en Parque Lezama, me parece que está más orientado a eso, pero yo creo que la novedad es esa, ¿no? La crisis que tiene en su propio electorado. Sí, yo lo que veo es que acá lo que tenés es una disputa entre el enojo y el hartazgo, ¿no? Digo, el enojo con lo que había y el enojo empieza a tiene presente y te empieza a tener pasado, y el pasado lo empieza a tener el gobierno. Entonces, lo que había, lo que fue, te empieza a emerger y aparece en todas las encuestas, en todos los trabajos, sobre todo los quali, empieza a aparecer que de quién es la responsabilidad de lo que está pasando. Y lo que antes era un enorme K, para ponerlo de alguna manera, o un enorme M, ahora empieza a ser, bueno, una JM, ¿no? Empieza a ser el responsable de lo que está apareciendo. La continuidad de esa situación es lo que empieza ahora a empieza a fisurar esa base. Y respecto a lo que decía Gabriel, que estoy totalmente de acuerdo, lo que se ve en el votante de Milei, y ese votante de Milei, seguramente todos hablamos de 56%, porque es el voto de la segunda vuelta, lo que empieza a aparecer a desgranarse entre ese voto duro, entre el voto propio de los que fueron en la PASO y los que tuvieron en la primera vuelta, que era un 30, más o menos, con el agregado, el 26% que se sumó. Ahí es donde parece empezar a notarse ese problema. Pero también empieza a aparecer en dos segmentos que me parecen muy relevantes, que son los sectores mayores, las personas mayores con menor poder adquisitivo, y los jóvenes con menor poder adquisitivo, que los jóvenes era la fuerza más vital que tenía Milei. Me parece que ahí es donde lo que estamos viendo es que el gobierno empieza a sufrir esta falta de resultados, por un lado, amesetamiento de la caída de la inflación, que es evidente, y que se amesetó en un punto donde, bueno, no me aumenta, pero no me alcanza. Entonces, no me aumenta, pero no me alcanza, empieza a fisurarse. Y el relato, el estímulo que hace el gobierno narrativo, que es muy potente y que lo vimos el otro día, como ocurre siempre, manual del marketing político electoral, cuando te va mal, volvé a la campaña, ¿no? Cuando empieza a fisurarse, volvé al relato, volvé... Pero ahí parece un poco como que le habla más a los propios, ¿no? En el acto de examen. Necesita consolidar eso, cristalizar la base, porque si la base del 56 empieza a tener fisura, lo que necesita es consolidarla, cristalizarla, que no se le vayan, darle elementos, volver a construir el enemigo. Hay un enemigo al que hay que combatir, y quizá hasta mejor que el discurso de Milei ha sido el de Karina Milei, cuando le escuchamos por primera vez la voz diciendo: los hermanos Milei, categoría nueva, de que ya tenemos una nueva categoría política, pero además de que son los hermanos Milei, tienen enemigos que van por ustedes. Digo, fue claramente escrito y de manual, porque lo leyó, pero acá hay alguien que está viniendo por ustedes, no solo por nosotros. Y ahí es donde construyen esa narrativa de guarda porque nos quieren sacar. Y me parece que ese es un punto donde hicieron mucho hincapié, y de lo que demostraron es: entendemos que algo está pasando. Y vos, Fer, ¿cómo lo estás viendo? Sí, yo agrego, coincido bastante con lo que plantearon Claudio y Gabriela. Yo agrego el tema de entre los que se le oponen, además de lo volátil que es el apoyo, cada vez más volátil entre los que lo respaldan, entre los que se le oponen es más intenso. Eso está también en varios trabajos. Es más homogéneo, es más, las definiciones son más tajantes. Estoy en contra, me parece mal esto, lo otro. El rojo de lo mal se ve mucho más en los votantes opositores. Lo que votaron a Massa, básicamente, en el balotaje. Estamos hablando después, hubo otras opciones anteriormente. Y en los votantes de Milei, sí, esto también estaba hace tiempo que podía percibirse ya. Era la esperanza, era el rechazo al anterior, y cuando se iba a lo concreto, tarifas. Bueno, ahora jubilaciones es unánime. Tuve la posibilidad de espiar un focus group que estaba haciendo sobre votantes de Milei, inclusive duros, e inclusive más allá de lo que uno podría pensar, ¿no? De que el asado y el impacto que podía tener negativo, no le dan tanta importancia a eso, y se junta para juntar a su gente, para sumar políticamente, pero lo sustancial de la medida estaban en contra. O sea, más allá de si con asado o sin asado, estaban en contra de el veto al aumento a los jubilados, ¿no? Y bueno, y después me parece que también hay, aparte de las encuestas, hay señales políticas. Por ejemplo, las declaraciones del Papa, que tiene su capilaridad de observación sobre la Argentina, y que ve un peligro,
y que siempre actuó en los momentos de crisis para ver cómo reconducir las cosas. Es casi la historia política del Papa, aparte de la historia religiosa, tiene que ver un poco con eso desde los años 70, desde cuando se radicalizaba la Iglesia y la teología popular a la que él adhiere era una versión moderada de la teología de la liberación, digamos. Empezó a hablar de, bueno, levantó la voz. Uno dice, bueno, la interna con Milei que está enojado. Yo creo que ve un poco un problema más allá. Es una persona que tiene alguna responsabilidad en el mundo y ve un problema un poco más allá que me parece que es lo que el gobierno no está viendo, ¿no? Y coincido, la parte, una manera de mirarlo es, se recluye sobre lo propio, para atalonarse ahí, pero para atalonarse ahí y no poder ir por más. Es como una experiencia acelerada, ¿no? Como uno decía, bueno, al final de todos los gobiernos, ¿qué sucede? Se encierran sobre sí mismos. Este gobierno le imprimió una velocidad a la política y a sí mismo que medio que ese momento está llegando a ese momento demasiado rápido, ¿no? O sea, encerrarse sobre sí mismo es como una etapa ya cuando un gobierno tiene un problema. Me parece que ese es un poco lo que pasa ahora. Sí, y a eso yo le diría que hay una cosa novedosa, pues se encierra sobre sí mismo, pero en lo superestructural empieza a cooptar espacios para también blindarse, ¿no? Digo, hay como un doble juego que es, por abajo me cierro por lo que tengo y por lo que soy, y por arriba trato de cooptar a algunos actores que me den en la superestructura algún tipo de gestión, solidez, etcétera, que llamémosle como quiera, pero que me permitan gobernar de alguna manera. Sí, eso me parece que ahí hay como un límite porque entiendo que estás refiriéndote a la oposición que le dio alguna... Sí, y algunos actores, digo, gobernadores, y después a sumar actores de el mundo empresario, de esos lugares donde empieza a buscar gente que tenga alguna capacidad. Expone, de hecho, algo que realmente también pasa, como decía Fernando, al final de los gobiernos, que es poner figuras que estaban en la sombra, tener que ponerlas en el primer plano, como es el que acaba de pasar con el nuevo ministro de Salud, ¿no? Sí. Le hace firmar los papeles. Eso ya es una novedad. Sí, a mí lo que me parece que eso, al principio, o los primeros meses, todos aquellos que estuvieron dispuestos a colaborar lo hicieron muy, bueno, acaba de ganar, y las encuestas, ¿no? Todo mucho con la especulación de las encuestas. Y ahora esto se da al revés, porque eso ahora también están viendo las encuestas, ¿no? Entonces hay quienes estuvieron dispuestos a colaborar en un principio y ahora dicen, bueno, pero pará, porque las encuestas ahora ya no están igual. Entonces, no sé si me quiero exponer tanto y quiero colaborar como lo estaba haciendo en un comienzo. De hecho, lo vemos en el Congreso, ¿no? Que, bueno, salió la ley de bases y todo, y a partir de ahí cambió un poco el clima. Vamos a ver ahora qué pasa con el veto universitario. Sí, con el presupuesto, con el veto al financiamiento universitario, que me parece que ahí está un poco más complicado, ¿no? Porque también todos esos apoyos se empiezan a ver en crisis con su propia base electoral, ¿no? Entonces empieza a chocar eso demasiado rápido. Creo que en eso coincidimos todos. Y bueno, recién hablábamos más de, bueno, cómo está el humor social, ¿no? Pensando un poco, bueno, vos mencionabas recién algunos sectores empresarios, ¿no? Porque uno ve el programa económico de Milei y se presume que tendría que tener más apoyo material, ¿no? De los actores centrales del poder económico, algo que tiene sus contradicciones también. Estuvo la inversión de Galperín, fue mayor en otros países como Brasil que en Argentina, la inversión de Petronas, que es muy esperada, está medio en pausa, medio en duda. ¿Cómo ven esa relación, ¿no? del gobierno de Milei con estos distintos sectores de empresarios, del poder económico? A mí me parece que es muy interesante ver dos planos. Un plano es el de los que ya están acá, o los que son de acá. Digo, ese es un plano. Y después el plano de los de afuera, sobre el que el gobierno tiene mucha expectativa y pocas realidades, y pocas realizaciones. Yo hablé la semana pasada con varios inversores argentinos que están en Estados Unidos, que habían estado en la reunión. Se quedaron con mucha incertidumbre, con mucho malestar, y no ven para dónde. Lo que te dicen es, yo recibí por lo menos es, lo que tengo lo dejo, pero no avanzo. Quiero ver qué hay. ¿Pero qué miran? ¿Qué están esperando? ¿Qué gestos esperan? ¿Qué están esperando? Primero, que el gobierno defina y clarifique su sustentabilidad política. Esto no es menor. En segundo lugar, que lo que miran es, bueno, no sé hasta dónde van a tomar decisiones. En cepo, por ejemplo, es interrogantes gigantes, signo de interrogación que dicen, bueno, ¿y esto a dónde va? Y el cepo tiene que ver con que para ellos es poder remitir dividendos, que no es menor. Entonces, si la ponen acá, bueno, le dicen a la casa matriz, che, me la llevo, ni me la llevo. Los que están acá, que empiezan a ver, bueno, seguridad jurídica. Tema de, bueno, ¿cuánta seguridad jurídica hay en Argentina? Tenés un conflicto con la Corte,
tenés un sistema de vetos cruzados que nunca habíamos visto. El gobierno le cuesta imponer sus medidas porque si lo hace por DNU, ya el Congreso le paró. Cosa inédita del 94 para acá. Y por el otro lado, el Congreso legisla y el Poder Ejecutivo veta. Es una situación muy compleja donde la dinámica se interrumpe, los flujos no corren. Entonces, esta realidad también la mira la Comisión y dice, bueno, a ver, veo que la política se empieza a mover porque empiezan relaciones, empiezan a decir que hasta acá, esto no me gusta la forma. Bueno, eso me parece que es parte del ruido en el que todos están con la expectativa puesta en cuándo se clarifica. Ahora, no es eterno. Y en algún momento empieza a demandarte que tomes decisiones. Sí, te agrego un tema a eso, digo, el tema de la Corte. Bueno, ese sería un punto que decía el Poder Judicial. O sea, no se sabe cuál va a ser la composición final de la Corte, si es que se va a integrar con todos los miembros o no. Están frenados por ahora. Sí, está frenado, digamos, el presidente jugándose todo a un candidato como el hijo que es absolutamente cuestionado. No sé, además, todos sabiendo, digamos, que eso implica un acuerdo con el kirchnerismo, digo, todo eso está en el aire y ahí está pendiente también el DNU, el DNU 70-2023, el DNU fundacional, que también pende de un hilo, no solamente por la Corte, sino porque además recordemos que fue rechazado por una de las dos cámaras, ¿no? Digo, cuando quiera diputados, si consigue el número. Sí, cuando se le acaba la paciencia con el gobierno, lo voltea. Entonces, también ahí es verdad, digo, los empresarios están mirando, bueno, y yo no sé esto cuánto tiempo dura o no dura. Después sí, en el medio, digo, me parece que van consiguiendo algunas cosas como la reforma laboral, que ahí sí había demanda del empresariado y en particular me parece todo lo que tiene que ver con la cuestión de la indemnización o la posibilidad, ¿no? Digamos, de cambiar la indemnización por alguno de los 3 mecanismos que quedaron ahí establecidos, sea el fondo de cese laboral o, bueno, el seguro. Me parece que en ese punto sí, es algo, una medida que pedía el empresariado que consiguió, ¿no? A mí me parece que tomando lo que dicen, la inversión de Petronas o la vuelta para atrás fue como un golpe importante, ¿no? O sea, con el gobierno. Y eso que gobierno cuando pierde gana, cuando gana, ¿no? Entonces claro, mejor que Petronas se vaya a decir mañana Milei porque no nos gustaba, porque estaban con los chinos, no sé. Con los chinos, ahora los chinos son buenos. Eran malayos malos que seguramente deben seguro, era una interna. No, me da la impresión que eso era una inversión o un proyecto a tono con lo que busca el RIGI, ¿no? El régimen de grandes inversiones. Me parece que ahí hay hubo un punto que es importante. Andrés, para pasar el chivo, Andrés Malamud, en la primera charla del ciclo de entrevistas, dijo, Milei va por el mundo y no vuelve con dólares, vuelve con tweets, digamos, ¿no? Ese tuitazo. Qué buen tweet el de Elon Musk. Bueno, perfecto, pero ¿dónde está la plata, digamos, no? Entonces, siempre son promesas. Con el Fondo Monetario también es una negociación permanente que dice, bueno, le va a dar algo, pero es muy trabado desde ese punto de vista todo. Y sí, coincido con Gaby que el espíritu general me da la impresión a mí, sin ser un especialista en el mundo empresario, es vamos a ver hasta dónde llegamos con lo que se puede avanzar con este muchacho o con este presidente y que haga todo, por ejemplo, la reforma laboral y que nos deje un pasito más adelante de donde estábamos o más atrás desde el punto de vista de trabajadores y trabajadoras. Y después vemos, pero sustentabilidad política, sustentabilidad judicial, volumen político a lo Menem, digamos, ¿no? Cuando Menem, digamos, absorbe a todo el Partido Justicialista, absorbe a toda la renovación que lo enfrentaba, derrota a los últimos que quedaban, se queda con la UCD, cuando se estabiliza, eso lo ven muy lejos, entre otras cosas, porque el mundo también es distinto, ¿no? Pero me da la impresión que eso todavía también está en veremos. Se le pide del Fondo Monetario Internacional, digamos, en todas las comunicaciones del fondo dice sustentabilidad política y también sustentabilidad social. Ese es el otro punto. La primera pregunta, claro. Que es una novedad, que estemos viendo eso y volviendo a esta idea de este espejo retrovisor del menemismo, ¿no? No es solo Yuyito, pero es también Yuyito, ¿no? Ese espejo retrovisor es un espejo que tiene muchas fallas, porque primero era un mundo fácil para enrolarse, ¿no? Digo, consenso de Washington, un mundo unipolar, el viento para un solo lado, tenía beneficios palpables y constantes muy rápido, la Argentina tenía dónde ir, podría gustar o no, pero digo, había un horizonte muy claro. Este es un horizonte de un mundo hiperfragmentado, transformándose todo el tiempo, con una cantidad de conflictos
de mucho peso y de una proyección que todavía no sabemos a dónde va, y donde enrolarse no termina siendo una solución para nada. De hecho, después de decir que Estados Unidos era el alineamiento estratégico, termina reconociendo el presidente que China no es malo, no es un mal socio, es un buen socio. No te piden nada, dijo. No te piden nada. Esto es lo curioso. Después de decir que no iban a entrar en los BRICS, porque esto, no es solo que es retórica. Renunciamos a los Exactamente. Y el discurso de la ONU también. Una oportunidad. Venís con el discurso de todo, pero antes tenés la renuncia a entrar en los BRICS, porque los BRICS era el club de los malos. Bueno, ahora, no son tan malos los malos. Y al final, esto es parte también de lo que mira el mundo y dice, cuando llegaste contra la pared, empezaste a buscar cuál era la ventana, ya no la puerta. Bueno, Claro. me parece que también es una señal que empieza a generar interrogantes. Bueno, ahí charlábamos antes de empezar que en el programa con Susana Jiménez, la entrevista, el título que fue a buscar fue lo de China, evidentemente. Y yendo también, los tres escriben mucho también sobre cómo está el sistema de partidos, ¿no? Tema complejo que Milei, un poco expresa, ¿no? Parte de esa crisis, pero se suele hablar más quizás de la fragmentación y quizás menos de la gobernabilidad, ¿no? Que viene teniendo el gobierno de la Libertad Avanza con una debilidad de origen, que es no tiene gobernadores, no tiene intendentes, tiene fuerzas parlamentarias muy pequeñas, inexpertas, y uno ve que el apoyo viene tanto de sectores del peronismo como de sectores de lo que fue Juntos por el Cambio. Ahí la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué le están dando esa gobernabilidad? Porque al inicio tenían todo ese discurso del apoyo, como decía Gabriela hace un ratito, y ahora pasó la marcha universitaria, pasó lo de todos los jubilados, con todo lo que generó. ¿Qué está pasando ahí de por qué? La CGT incluso, que tiene diálogo, un sector con el gobierno. A mí me parece que hay un elemento que confunde el análisis, y que es, la Argentina siempre resolvió o terminó sus ciclos por colapsos o por conflictos, ¿no? Colapsaba un ciclo. Por primera vez, esto no colapsó, esto implosionó, no explotó. De hecho, la crisis, nunca la Argentina tuvo una crisis tan larga en su historia de 12 años sin una explosión. No explotó la crisis. 2001, pensás. 2001 o la hiperinflación, podemos mirar, siempre hubo procesos donde explotó. Y eso se manifestó en lo político, se manifestó en lo social y se manifestó en lo económico. Esta vez no. Ahora, esto no quiere decir que el sistema no estuviera roto. El sistema estaba implosionado. Los partidos ya estaban rotos de antes. La representación estaba en crisis de antes. Los liderazgos estaban en crisis de antes. Y Milei lo que hizo fue encarnar y ser el catalizador de esto. Frente a eso hay una sociedad que lo que tenía era la sensación de el sistema no pudo resolver su problema. Se buscó a alguien muy externo. En otras épocas se buscaban algunas decisiones más drásticas y peores. Milei llega con esta percepción de tengo todo para hacer porque me dan el poder total, llego con el 56%, pero no termina de entender que ese vacío que hay afuera y que es el horror a lo que había y el vacío de lo que no hay, no te da todas las herramientas para hacerlo, porque el sistema institucional sigue funcionando. Entonces, seguís teniendo el Congreso funcionando, seguís teniendo el Poder Judicial funcionando y seguís teniendo el sistema federal con los gobernadores funcionando. Me parece que es el problema. ¿Qué hace el sistema? Actúa en función de su propia implosión y de su propia culpa. Fracasamos, no pudimos, llegó esto, que es la antítesis de todo lo que pensamos y somos. Bueno, Pero que es más como una autopreservación. absolutamente. Y ver a ver dónde nos reubicar, porque el sistema se rompió. Para decirlo de alguna manera más gráfica, casi post golpe de Estado, sin los hechos trágicos. Entonces, el primer tiempo de la política, que todavía, la última dictadura horrorosa, que no había espacio para nada, pero en otras, era ver dónde se organizan, dónde se reubican los partidos políticos. Y me parece que en algún punto están en esto. El proceso empieza ahora en reubicarse y que, a diferencia de procesos de esa naturaleza, de interrupción del Estado democrático, lo que vas a tener son elecciones dentro de un año. Entonces, ahí te cambia todo, porque tenés el sistema funcionando, las provincias funcionando, con una elección que además, si hay boleta única, va a cambiarnos todo el sistema. Entonces, en ese sistema, en ese esquema, la política está reorganizándose de algo que ya estaba muy roto. Me parece que ese es el punto.
Sí, además a mí me parece que además con el fenómeno, a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, en 2015, post-2015, en el caso del peronismo, digo, con un problema claro que tiene que ver con el liderazgo, ¿no? Que, digamos, de quién es el liderazgo, absolutamente fragmentado, con otro fenómeno que también es el tema de la aparición de los partidos provinciales, estos fenómenos, ¿no? De los provincialismos que son un poco de todo, ¿no? Esas grandes alianzas que agarran un poco de cada partido. Entonces, después cuando llegan al Congreso, con la representación que tienen en el Congreso, bueno, a veces juegan para un lado, a veces juegan para el otro lado, no Suelen ser oficialistas en general. O la provincialización de los partidos nacionales, que es el otro elemento, ¿no? Claro. Tanto el peronismo como el radicalismo se provincializaron en sus representaciones. Totalmente, ¿no? Y me parece la crisis que tiene el radicalismo internamente, que el radicalismo de la Ciudad de Buenos Aires expresa una cosa distinta de lo que expresa la mayoría del radicalismo de las provincias, con el PRO, que no se sabe tampoco qué rol va a jugar, porque su electorado demasiado cercano a la Libertad Avanza, pero se diferencia. Entonces, digo, me parece que estamos en un problema, todo, ¿no? Todos los espacios políticos, pero que creo que después eso se ordena seguramente a partir de las elecciones. Lamentablemente, seguramente con el resultado de las elecciones del año que viene se empezará a ordenar, creo, supongo. A mí me da la impresión que más en general, y pensando a largo plazo también, la fragmentación política, sin ninguna genialidad, es una expresión de la fragmentación social de un mundo, de un país mucho más, y un mundo también, ¿no? Pero un país mucho más fragmentado como para tener la misma representación que tenía cuando, no sé, el peronismo representaba en general a las clases trabajadoras de los sectores populares y el radicalismo a las clases medias. Eso ya cuando empezaron las coaliciones, ya era una forma de crisis de ese tipo de partidos que era con tal no alcanza, la fórmula que le decían a Cristina, ¿no? Con tal no alcanza, pero sin tal no se puede. Bueno, las coaliciones eran un poco eso, las coaliciones en el mundo son un poco eso, ¿no? Y ahora, acá ya se cruza un poco la mirada del análisis político con lo que uno piensa de lo que se debería hacer, ¿no? Y a mí me da la impresión de que ahí hay una discusión del huevo y la gallina, ¿no? Generalmente la fundamentación de los líderes políticos y los líderes sindicales es la sociedad no quiere. Tenemos que esperar los tiempos de la sociedad. Cuando le va bien, son la vanguardia, ¿no? Somos la vanguardia del sistema político, somos los que transformamos todo. Cuando nos va mal, quiero ver qué dice la sociedad. Y a mí me parece medio tramposo eso, ¿no? O sea, claro, pues nosotros, en común hicimos una encuesta con la consultora Tendencias en la que le preguntamos a las personas, ¿estarías de acuerdo en movilizarte en la movilización? Un 43% dice que estaría de acuerdo. No es poco para lo que se moviliza en la Argentina. Un 20% nos encantó a nosotros, digamos, ¿no? Que era que sí, y que no dejemos la calle hasta que no... bueno, yo no digo que había que hacerle, y voy a decir una cosa muy clásica, la huelga general insurreccional al otro día a Milei. Pero la pasividad, la CGT yendo a negociar rápidamente la suya, tratando de mejorarle la reforma laboral, en vez de decir, miren, este plan nunca estuvo tan claro como es el plan. Con Menem no estaba claro. Con Menem se pensaba que se venía a salir eso de la revolución productiva. Este tipo dijo, vamos a hacer esto, vamos a querer... Y si en última instancia eso termina liquidando los sindicatos, si esto se lleva hasta el final, ¿no? Claro. No digo que haya sido todo, pero digo que se podía haber entrado, si se quiere, en una estrategia de desgaste político que haga que... No necesariamente que se vaya a voltear el gobierno, porque es rarísimo que un gobierno a 3, 4 meses, todo eso que se soñaba que cae en Semana Santa y todas esas pavadas que se decían, son pavadas. Pero sí pensar qué límites se pueden poner combinando calle, lucha parlamentaria, extraparlamentaria, ¿no? Sí, ahí me parece que hubo una especulación con una lectura que fue, que se empieza a desgastar solo, porque muchos pensaban, con este plan económico no va a pasar otra cosa más que un desgaste en la opinión pública. Y ahí entonces será como el momento de actuar. Más allá de que además pienso que hay una cosa medio culposa de los que sí creían que había que hacer una reforma laboral, en algunos puntos. Claro. En la CGT, no digo todos, pero había muchos dirigentes sindicales que sí decían que debían haber avanzado con una reforma. Y también porque lo vimos esta semana con la difusión de estos días, con la difusión de los datos de pobreza, ¿no? El peronismo también ahí dejó 41 puntos, entonces ahí como que puedes salir a decir tanto, ¿no? Déjame hacer un spoiler, que con la próxima entrevista a Lola de Mariadona es con Carlos Pañi, que la grabamos hace poquito,
Y él decía una cosa en este sentido, lo que dice Gaby, que había una parte muy cínica del sistema político, una de estos apoyos y todo, que dice, bueno, mira, encontramos al loco este que hace lo que más o menos todos íbamos a hacer, digamos, de la política tradicional, o que había que hacer, porque si uno lee inclusive hasta las cartas de Cristina, algo hay por ahí. Y bueno, que haga lo que se pueda hacer y después nosotros venimos y vemos cómo se ordena esto post-catástrofe. Que alguien haga el trabajo sucio. Claro. Que alguien haga el trabajo sucio. Que alguien haga el dual de esta crisis política, ¿no? Y me parece que, bueno, ahí hay una posición política. Sí, yo creo que a eso se suma un error de análisis de la inteligencia política enorme que tuvo, entre otras cosas, porque asumir cuál es su responsabilidad conspira contra su identidad, contra lo que hicieron y contra su representación. Entonces, contémonos que pasa esto, que va a fracasar, y en ese hagamos que, me parece que terminaron en esto de, che, pero está llegando más lejos de lo que imaginábamos, lo que no pensábamos que podía hacer, y lo dijo, lo está haciendo. ¿Por qué? Porque lo que les cuesta es asumir cuál es su responsabilidad. Yo creo que, cuando decía antes, estaba colapsado el sistema. El sistema estaba colapsado porque el kirchnerismo tuvo una sobrevida que se la dio Macri. Digo, el kirchnerismo te había entrado en un fin de ciclo en el 15 y había una rotación de las demandas de la sociedad, de una buena parte de la sociedad, que tenían que ver con esto y que tenían que ver con romper con una narrativa que había construido el kirchnerismo y unas supuestas respuestas que no les estaba dando a la sociedad porque, digo, el crecimiento de la pobreza se venía, la inflación ya estaba, había pasado un proceso de evaluación, digo, había habido todo esto. Ahora, vino en el macrismo, le dio una sobrevida porque fracasa, vuelve y termina de implosionar en esta construcción tan anómala que fue del poder en el Congreso sin ejercerlo y el despoder en la Casa Rosada. Bueno. Claro, pero ahí, bueno, en el caso del macrismo, digo, también hubo respuesta, digamos, cuando quiso hacer la reforma jubilatoria, tuvo en diciembre del 2017, después de haber ganado una elección muy bien, tuvo, digamos, una derrota política en la calle. Si se quiere. Debería mirar eso también, ¿no? O sea, claro, subió al caballo, lo quiso hacer y le salió mal y ahí empezó, bueno, después tuvieron los mercados, al año siguiente, todo, ¿no? Pero, y uno ve ahora quizás... Me acordaba, te escuchaba vos, Fer, en una entrevista hace poco, que decías, bueno, ahí como que Milei de alguna manera está logrando establecer ciertos consensos en relación, por ejemplo, al equilibrio fiscal. Vos mencionabas, Gaby, el tema de las cartas de Cristina, ella habló de actualización de las relaciones laborales. Ahí la pregunta, digo, para los tres, ¿ese consenso es del sistema político o es del 44% que no lo votó a Milei? O sea, porque ahí también uno ve en el balotaje, se vio... Está bien, ganó con el 56, pero hay una sociedad muy polarizada, muy dividida. A mí me parece que lo de equilibrio fiscal es una batalla recontra ganada por Milei. Me parece que hay... Pero en la población, o sea, en los opositores... Me parece que, bueno, a ver, te hablo por lo que dicen las encuestas, ¿no? Que la mayoría de los encuestadores te dicen que cuando preguntas por ese punto, la gente entiende que sí, que eso había que resolverlo de alguna manera. Me parece que ahí ya como que, y de hecho si te fijas en la última carta de Cristina ya no hablaba más de ese tema, ¿no? De que el déficit fiscal, bueno, de una justificación del déficit. Exacto. Me parece que ahí hay cierto consenso. Sí, a ver, de ese 44 que no lo votó, creo que hay una parte, está claro que no comparte eso, digo, es obvio, pero sí hay una parte muy importante que sí lo comparte. Y no solo que lo comparte, que incorporó algunas ideas de el equilibrio fiscal es necesario, crear riqueza es necesario. La Argentina hace 40 años que no crea riqueza. Bueno, hay que crear riqueza. En los modelos que se ensamblaron hasta ahora no lo hicieron. Se privilegió la distribución y después, no importa, los resultados son que no. Pero lo cierto es que el mensaje, la narrativa iba en ese sentido y empezó a cambiar. Por eso llega Macri también. Por eso Macri también tiene la elección de medio término que tiene. Después tiene toda la situación que se desbarata porque hay un cambio de lo que ocurre en el mundo, porque están los errores del propio gobierno endeudándose los 2 primeros años a niveles que después no lo pudo afrontar cuando cambió el viento. Ahora, lo cierto es que había un sustrato que estaba quedándose y que seguía demandando eso y que Milei lo termina encarnando. No es que tan rápidamente Milei construye eso solo por el rechazo a lo que había. Por el rechazo a lo que había, por lo que no hizo, digo, porque de hecho, y de alguna manera es lo que desconcierta y envidia a Macri, que es, este tipo está pudiendo hacer lo que yo no pude hacer.
y mucho más rápido y mucho más profundo. Se la cobra Milei aparte, cada vez que puede, ¿no? Por supuesto. Entonces, eso es porque hay un cambio también de el espíritu colectivo frente a una mirada de hacia dónde, ¿no? Sí, me parece igual que eso, más allá de que hay un consenso sobre el concepto, el equilibrio fiscal, me parece que sí, después la discusión es cómo, ¿no? Y acá es el gran tema. Me parece que cualquiera que mira los números de gobierno dice, bueno, pero había que bajar bienes personales. ¿Cómo es que le estamos bajando impuestos a los más ricos y resulta que no se lo puede pagar a los jubilados? Eso es una cosa medio básica que me parece que ahí es donde pierde la discusión en el gobierno. Sí, a mí me da la impresión que es en la encuesta de Suban Córdoba, que es una de las que peor le da para el gobierno, este punto del déficit o superávit tiene como 52% de apoyo y dice, estamos de acuerdo con que esto debe hacerse. Pero coincido con Gaby que es generalmente las derechas de este tipo, y se discute esto desde el thatcherismo, tienen más fácil porque van a favor de la corriente y de los sentidos comunes creados por muchos propaladores de ideología, digamos, ¿no? Que si vos decís, en tu casa no puede entrar más, no puede gastar más plata de la que entra, y sí, yo también estoy de acuerdo. Yo en Santiago, ¿cómo? Sí, o sea, que desde ya. Ahora, el problema es que en tu casa vos no tenés a un sector que no produce nada, no paga ningún impuesto, se va a vivir a Uruguay, y el otro mientras te mantiene la casa limpia, digamos. No. Bueno, capaz que hay alguna que es así, pero no es así. Entonces ahí me parece que entra el contenido, digamos, ¿no? Que hay una discusión ideológica ahí, hay una batalla política para pensar, no solamente la política, la izquierda misma, pensar cómo eso se discute, cómo se entra en esa discusión, como la creación de riqueza en función de, digamos, cómo se crea, cómo se reparte, cuáles son los núcleos productivos de la Argentina y cómo deberían tratarse, etc. Si ustedes miran, para mí el discurso de Milei, de Karina no tanto, pero el de Milei está ordenado en función de estas cuestiones también, en cierta medida. Es esto, el déficit, zaraza, la casta, que es una cosa que le sigue funcionando decir, yo no me aumenté el sueldo, pero nosotros fueron y se lo aumentaron contra mi propia voluntad. En todo caso, yo no pude evitarlo, digamos, ¿no? Pero esa separación que hace, en cierta medida le sigue funcionando para su núcleo, ¿no? Para mantener ese apoyo que estamos diciendo que tiene, mientras se va ahora dando mucho más en general. Pero me da la impresión que, digamos, cuando se va a medidas concretas, también lo decía Gaby, aumento de tarifas, no el veto a los jubilados, presupuesto universitario, y hasta inclusive más generales, en este mismo trabajo que nombraba antes, preguntamos, ¿qué opina del capitalismo? ¿Es bueno o malo? 35% es bueno, es la forma para desarrollarse, te permite crecer, etc. 34-35% sí, pero con control del Estado. Que casi uno podría decir que durante el último tiempo fue la ideología promedio de la sociedad argentina, ¿no? Claro. El promedio histórico, digamos. Y hasta había un 20% que decía, no, yo quiero ponerle otra cosa. A nosotros nos interesaba muchísimo, ¿no? Pero digo, o sea que tampoco es que esos sentidos comunes, a veces se construye de la narrativa de arriba una lectura de la sociedad que no necesariamente, digamos, que sigue siendo un campo de batalla ideológico-político. Entonces me parece que hubo durante estos 9 meses, por el cimbronazo que significó, por el shock, todos, nosotros como izquierda también estamos interpelados, digamos, ¿no? También desde ese punto de vista, uno no cae en decir somos los responsables. ¿Qué hace la izquierda que la gente se vuelve de derecha? Bueno, qué sé yo, peleamos, ¿no? Pero no a eso, pero sí que uno se tiene que sentir interpelado, digamos, ¿no? Que el título del libro de Stefanoni, La rebeldía se volvió de derecha, no es literal ni nada, pero algo te interpela. También desde ese punto de vista, me parece que durante ese cimbronazo, durante ese tiempo, se dijo muy fácil, bueno, ya la Argentina, los argentinos, la mayoría quieren un neoliberalismo popular, está por esto, y yo creo que ahora se empieza a notar que es mucho más limitado. Y ahí no sé si les pasa también, pero bueno, uno cuando piensa, ¿no? Cómo están los partidos, parte del activo que tiene Milei también es la crisis que tiene la oposición y que no hay liderazgos claros, no hay partidos claros o coaliciones, pero vos ves las internas por ahí del peronismo, del PRO, y no está claro, bueno, esto que un poco decía Fer recién, bueno, ¿qué se están disputando? O sea, ¿es el poder por el poder mismo? ¿O quieren disputar algún tipo de rumbo con algún matiz? Eso, bueno, no sé si... bueno, a mí me parece que ese me parece que es un punto central, pero tiene mucho que ver con lo que decía Magno. La política está mirando demasiado las encuestas. Y en vez de ofrecer y plantarse en un lugar para ofrecer un proyecto, lo que está viendo es cómo se adecua
lo que más o menos piensa para que ese proyecto tenga alguna viabilidad. Entonces no hay construcción, y no hay esa construcción que te permita decir, bueno, ¿a dónde va? Entonces lo que terminás viendo son discusiones que tienen mucho que ver con cómo me paro de cara a las próximas elecciones, cómo construyo poder para poder llegar y qué disputa doy, y si alguna de las cosas que yo pienso, mejor que no se note mucho, porque si van en contra de este nuevo sentido común, bueno, mejor lo disimulo. Entonces, ¿cuál es la disputa? Y es una disputa que en muchos casos tiene mucho más de exacerbar las disputas personales, las subjetividades, y mucho menos de discutir proyectos e ideas. Entonces, esto es lo que estamos viendo. Entonces, ¿quién se queda con mi torta o con mi pedazo de la torta? En definitiva, es lo que están discutiendo, y no estás viendo un proyecto que discuta profundamente de dónde nos paramos. Y cuando la ves a Cristina en sus últimas 3 cartas, que va acomodando, quien es por ahí la referencia más poderosa de un sector de la oposición, es una modelación a las circunstancias de lo que está ocurriendo hoy, con su idea de, bueno, ¿cómo me paro frente a esto? Y lo que termina siendo muy complicado para ellos es que, parte de lo que decían Gaby y Fernando, en las consecuencias de las decisiones que toma el gobierno, empiezan a verse las inconsistencias. Entonces, cuando esas inconsistencias lo empiezan a mostrar que hay algo que no cierra, que no termina de dar respuesta a lo que yo ofrecí, la lucha contra la casta, la mejora para... Digo, ahí empieza a verse, ¿y dónde me paro yo? Entonces, en esa alteridad donde se busca darme alguna identidad que no tengo, es muy complicado para la oposición. Sí, a mí me parece que es importante, bueno, que no sé, pienso que lo de Cristina tiene como, hay algo interesante ahí, ¿no? Decir, bueno, hay que rever lo que se hizo, hay que revisar lo que se hizo, porque evidentemente ahí hay algo que falló. Entonces me parece Hay que componer nuevas canciones. hay un intento, bueno, por ahí hay un problema, ¿no? Digo, hay un intento que me parece que positivo en general para todos los espacios, el peronismo lo está haciendo público, que empiecen a replantearse un poco, y Cristina plantea cosas como bastante concretas, lo que decíamos recién, ¿no? Lo del déficit, de reforma laboral. Ahora, después el tema es que la otra cara de eso es que ¿por qué se están peleando a Máximo Kirchner? Y esa te quería preguntar yo a vos. Claro. Pues vos el que más conoces, yo te quería preguntar a vos. Vine básicamente a preguntarte eso. No, pero de verdad, digo, Claro. todo Se discuten figuras, pero no proyectos, no está una claro. cuestión de poder, no se está discutiendo. ¿Cuál es la disputa ideológica que hay ahí? No, se supone que no hay una disputa ideológica ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están discutiendo? Ellos cómo lo presentan, digo, cuando vos conversás todo, ¿qué te dicen? Vos que cubrís mucho peronismo. Sí, no, a ver, como la Cámpora o los que están más cerca de Cristina entienden que Kicillof se apuró demasiado en plantarse como ya casi como candidato para 2027 y no empezar a armar su construcción, y que eso no está consensuado, y que, bueno, y que tiene que reconocer el liderazgo de Cristina. Y bueno, cerca de Kicillof dicen, bueno, está en todo su derecho, ganó 2 veces la provincia de Buenos Aires, y también el no empezar a construir algo propio, ¿en qué termina? Digo, en que vos dentro de 4 años o 3 años tenés devuelto un esquema parecido a Cristina Alberto Fernández, ¿no? Es decir, Cristina designando un delegado. ¿Quién arma la ¿Quién va a Claro, bueno, el año que viene, digo, me parece que ahí se va a definir todo cuando veamos quién arma la lista de la provincia de Buenos Aires. Y ahí leí hace una nota que habías escrito en Letra P sobre el peronismo, que decías, bueno, es una de las crisis más grandes que tiene el peronismo en su historia. La más grande. Y te preguntabas, bueno, ¿a qué sujeto representa hoy el peronismo? Entonces, no sé si ¿encontraste alguna respuesta a eso? El problema, que es lo que decía antes Fernando también, ¿no? Digo, el peronismo, que nace como un partido que representa a las clases trabajadoras, hay una clase, digo, al representar al trabajador organizado, ¿no? Hay un sujeto que ya tampoco existe más como tal, porque me parece porque cambiaron las formas de trabajo, entonces hay un sujeto al que representaba tradicionalmente el peronismo, que está en crisis también, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un problema también con la modificación de la estructura social. Sí. Creo que entonces el problema va por todos lados, por la crisis de liderazgo, por la cuestión de la destrucción de su poder territorial, porque si hoy mirás lo que tiene el peronismo en términos de territorio,
no sé, Nunca fue nada, nunca fue tampoco, ¿no? Digo, cuando empezamos a pensar cómo se plantó el peronismo frente a Macri, frente a De la Rúa, digo, hablamos de 18 provincias gobernadas por el peronismo y ahora tenés 5 con toda la furia y uno que no se sabe para dónde juega. Entonces... Si me permitís una lectura probablemente equivocada, como diría el Turco Asís, justo estaba leyendo la muy buena biografía que escribieron Perantuono y Soriano, más de largo plazo. Para mí tiene un problema político más general que viene del 2001 y que el kirchnerismo como corriente específica dentro del peronismo fue a su manera la respuesta que se terminó imponiendo a ese fenómeno y construyó una narrativa desde el Estado política de un peronismo de centro-izquierda que también formateó una clientela electoral, una base social, una base de apoyo política. Durante la campaña electoral, no sé si la anterior, uno conversa con mucha gente de distintos lugares, alguien del peronismo decía, mira, si todos somos masa, es decir, si todos nos hacemos como masa, y todos repetimos el discurso de masa, perdemos mucho por la izquierda y ustedes se van para arriba, me decía, ¿no? Ponele. No sé si esa parte podía ser verdad o no, pero era como, tenemos que dividir un poco cuando se discutía que Máximo, que se opuso al fondo, pero igual se garantizaron los mecanismos institucionales para que el acuerdo con el fondo salga, porque digamos, no es que lo boicoteó abiertamente, y ese tipo de cosas, y me parece que hoy está mordiéndose la cola en esa perspectiva, ¿cómo sale de esto? Creo que la interna con Kicillof tiene algo de poder, tiene algo de a quién privilegia a Cristina y a cosas personales también, el hijo, pero la cámpora me da la impresión que tiene una expresión, es una expresión política de tratar de mantener una izquierda dentro del kirchnerismo. Me da la impresión, ¿no? Cada vez más difícil de sostener cuando la composición de las nuevas canciones apuntan hacia otro lugar. Pero Kicillof no representa eso. ¿Quién puede dudar de que Kicillof representa también eso? Kicillof también representa eso, por eso digo, no por la interna misma de Kicillof, sino por cómo acomodar todo esto al nuevo espíritu, al que considera que es el nuevo espíritu de los tiempos, digamos, ¿no? Entonces me parece que eso tiene mucho que ver con qué va a pasar con la izquierda, ¿no? Desde ese punto de vista, digo, con la izquierda del kirchnerismo y con la izquierda en general. Porque me da la impresión que junto a esto de no creerse que toda la sociedad se volvió de derecha, hay muchas personas que quedaron en ese universo, que quedaron con esas ideas, que son los que se movilizan por los jubilados, que son muchos de los que reclaman por las universidades, que son muchos de los que recorren conflictos que no llegan a la Ciudad de Buenos Aires, pero que son muy importantes desde el punto de vista de Neuquén, docente, 4 semanas, en Entre Ríos. Hay una base social mucho más con predisposición a pelear, a movilizarse y con determinado universo de ideas que viene de esa respuesta ideológico-política y con la que se disputó durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, hacer ese giro le costó a Perón, o sea que ese giro le costó a Perón en el 52, en adelante, ¿no? Cuando empezó hasta el Congreso de la Productividad, y ese giro le costó a Perón, al tercer Perón, trágicamente, ¿no? Le costó, pero en eso también había izquierdas y derechas. Entonces me parece que ese es el giro que le está costando y en el cual está enredado, en cierta medida. No sé si saldrá o no saldrá, ya será parte de su éxito o no. Ahí ahora les quería preguntar a los tres por la izquierda, que lo mencionaba Fernando recién. Claro, que tiene que hablar bien. Dale, después arreglaste con el contrato antes y... Tenía una pregunta también para Claudio, que en tus últimas notas agarraste que veías que el gobierno estaba intentando ir hacia un neo-mileísmo, lo llamas, ¿no? Que ahí... Bueno, que eso incomoda a Macri, sobre todo, ¿no? Y al PRO en general, porque, bueno, no se sabe todavía, o sea, no sé muy bien cómo definir al PRO hoy en día, pero ¿qué sería? Vos lo ves que se puede ir a una especie, o sea, hay una reconfiguración del espacio de derecha o centro-derecha, ¿cómo quedaría el PRO? ¿Ves que lo puede absorber todo? ¿O Macri está esperando que fracase en algo para reclamar su electorado? O sea, ¿cómo el problema es que, en primer lugar, Macri primero tiene, como nunca, desafiado su liderazgo, y lo tiene desafiado desde adentro y desde el poder. Digo, tanto por Milei como por Patricia Bullrich, que esto es lo primero, que él tiene una nueva realidad. Por otro lado, Macri está reconduciendo el partido con una modalidad part-time, que esto también, en un momento de hipercrisis de su partido, está un tiempo afuera, un tiempo es sus negocios personales, otro tiempo es la FIFA, otro tiempo es en PRO. Muy complicado para esto. Y por otro lado, lo que ves que Milei representa lo que él quisiera haber hecho y que no pudo hacer, pero al mismo tiempo que lo que le disputa es su representación. Entonces, en ese lugar,
es como que no encuentra un lugar, no encuentra un destino. Y lo que se ve muy claramente es, yo quiero acordar, Milei también piensa él, pero, claro, Milei quiere pagar el menor precio posible, no quiere pagar por esto lo que Macri cree que vale, porque hoy tiene el poder, porque hoy tiene una parte importante, porque tiene una parte importante de sus votantes. Ahora, acá creo que también hay un error de lectura, que hay una parte importante del electorado que ha tenido el PRO, no digo Juntos por el Cambio, sino el PRO, donde también hay muchas cosas del gobierno que le hacen ruido. Y que hay parte de la fuga del votante de Milei, o de los que empiezan a poner en crisis la construcción de Milei, son quizá más todavía los de Macri que los del peronismo que fueron a votar ahí. Entonces, hay un problema de interpretación de lo que a él le gustaría, de cuál es la realidad de sus votantes y de dónde se va a parar y con qué herramientas negocia. Adultos mayores, por ejemplo. Por ejemplo. Claro. Entonces, ese segmento le dice, no, a mí no me gusta esto, yo no quiero esto, no quiero en ese sentido, primero porque me va mal, segundo porque tiene formas que no son las mías, porque hay cosas que la estética y la ética no conviven acá, entonces no estoy cómodo. Y para Macri es no tener respuesta, porque eso requiere una elaboración conceptual y práctica que hoy no está en condiciones de construir, y ese me parece que es el gran dilema que no sabe cómo resolverlo. Bueno, y ahora sí, hablamos un poco del peronismo, el PRO, el radicalismo no tanto, pero bueno, estuvo un poco por ahí. Ya más o menos no, pero les quería preguntar a los tres por la izquierda, y que quizás, bueno, uno cuando se habla de la izquierda, que es un actor que está en el Congreso, que está en la calle, quizás no se ponderan algunos elementos, como, bueno, Miriam Bregman en algunas encuestas dan con una imagen positiva, muy similar a la de los principales líderes del peronismo. Bueno, Alejandro Vilca en Jujuy, que sacó un 25% de los votos, que es diputado nacional, y hay como un reconocimiento a la izquierda que está en la calle, siempre al mismo lado, que no fracasó, por lo menos en el gobierno. Entonces, preguntarles si en el marco de también esta crisis de proyectos, ¿no? Si ven que el proyecto de la izquierda puede avanzar como alternativa. No sé si, Claudio, querés arrancar. A ver, yo lo que veo es que la izquierda tiene una identidad bastante clara para quienes se acercan a mirar la izquierda. Y en ese lugar es positiva. Después hay un sector que mira a la izquierda de afuera, desde el antagonismo, que le reconoce que es éticamente irreprochable, que le reconoce su compromiso, pero que está equivocado. Digo, básicamente la mira desde ese lugar y que ya está, ya fracasaron, ya en ese lugar no tienen un lugar. Y hay una dificultad de penetración de esa narrativa. Es decir, te muestro un horizonte posible, viable, y la ven como muy reactiva. Digo, me parece que hay ahí un problema, que la izquierda se muestra como reactiva a lo que está, más que propositiva. Y que lo propositivo es como una nebulosa que puede conocer la militancia, puede conocer quienes tengan alguna cercanía, pero para afuera es una fuerza de combate en contra de, ¿no? Básicamente. Y me parece que esta es una de las dificultades que tiene. Bueno, ¿cuál es la propuesta que tiene la izquierda? Su proyecto propositivo de qué me ofrece. Me parece que ahí está ese lugar donde, y con quiénes se vincula, con quiénes son sus alianzas. Y esta cosa que ha atravesado la izquierda, su historia, que es este proceso de hiperfragmentación que ha ido atravesándola y de, no me queda muy claro por qué discute el PO con el MAS, y digo, no sé por qué, pero se pelean, esta gente están y se pelean, digo, y me parece que acá hay también una discusión que excede a la gente que vive su cotidianidad mucho más lejos de la política de la que vivimos la militancia y los periodistas, que estamos enfermos con esto y nos apasiona esto, ¿no? Que en su favor podemos decir que en los últimos tiempos igual lograron armar el interpelón, que no, hay algo ahí que más o menos se pudo resolver. Estamos pensando de la división del todo el sistema político. Ya nos consideramos uno de los bloques más homogéneos del Congreso en este momento. Yo sé, no tengo punto. Es una verdad. No, sí me parece que estaba pensando lo que decía Claudio de la imposibilidad a veces de hablar con otros espacios, que yo estaba pensando lo que pasó con el tema de la reforma jubilatoria, Sí. que en un primer momento se abstuvieron, ¿no? Los diputados de izquierda se abstuvieron en ese proyecto porque entendían que no era suficiente
y después cuando vuelve el veto presidencial, bueno, ahí resisten. Digo, hay como, entiendo yo que hay como un intento, o que no es imposible, evidentemente, acordar algunas cuestiones con las demás fuerzas políticas, pero sí coincido en que en general es como una, bueno, y los de la izquierda van a hacer otra cosa, ¿no? Es así. ¿Qué otra cosa? La conclusión en general es eso. Pero bueno, no, pero me parece interesante, sí, la integración en el Congreso, la representación en el Congreso y el armado de un bloque que se viene manteniendo, ¿no? En los últimos años, con un número que 5 o 6 diputados, estaban 4 o 5, Sí. no, ahora están en 5. Y bueno, que obviamente lo que decía Claudio, me parece que hay algo muy reconocido, que es el trabajo de todos los integrantes del bloque, y la coherencia, ¿no? La coherencia de lo que plantean con lo que hacen en general. Sí, déjame agregar una cosa más. Sí, me parece que es un problema que tiene la izquierda hoy, que es que vivimos en un proceso de individuación tan potente, que excede la Argentina, obviamente, y que la tecnología, los vínculos interpersonales, que la pandemia, que todo esto potenció un lugar que para un proyecto colectivo como el de la izquierda se hace mucho más complejo, porque ese sentido común sí que me parece que está mucho más arraigado, porque hace a vinculaciones interpersonales, a la manera en la que se vive personalmente. Entonces es casi como contracultural a la cultura dominante de hoy un proyecto de la izquierda. Y me parece que ese es un elemento que, si yo estuviera en la izquierda, diría, ¿y cómo enfrento esto? Porque me parece que es el mayor desafío de la historia frente a un proceso de individuación tan potente y tan profundo, que tiende a profundizarse, que me parece que es un interrogante gigantesco. Sí, yo voy a abusar ya demasiado de un focus que puede espiar, pero estoy sacando conclusiones de 5 o 6 personas. Le está sacando el jugo. Un montón. Sí. No, pero digo, para tener en cuenta también de qué está hecho el votante de Milei, porque algunos de esas personas, y no pocas, pero termino tomando el grupo, dice, bueno, si esto fracasa, ¿qué hacemos? Entonces el tipo dice, bueno, si es así, que venga de caño. Pero te juro, no, esto no nos vamos a engañar a nosotros mismos. O que venga Breckman, que es otra que sabe. Había hablando del votante de Milei no politizado, no por ideología de izquierda, sino que hay mucho de el anti y el excéntrico. Votamos a uno que vino con otra racionalidad de lo que venía organizando la política argentina y estamos viendo cómo le sale. Si no le sale la receta, no tengo ningún problema en ir al otro extremo y tratar a otro de lo que sea de afuera. Esa idea de que los de adentro renovándose y vamos a poner la crema dentro del pomo de nuevo para volver atrás, es como... entonces digo, ahí también, ojo que entre lo que es externo, la parte buena, el 2001 tuvo una outsiders, digamos, más por izquierda, digamos, también de ese punto de vista. La mayoría que surgía en ese momento. Entonces, la izquierda verse beneficiada en un futuro de un giro de estas características, de mucha gente que diga lo anti, también puede ser. Para nosotros no es suficiente, pero sería... digo, no veamos solamente que lo votaron por derecha, lo votaron por ser otra cosa. La izquierda es otra cosa, en ese punto de vista también, ¿no? Te agrego una cosita más. Y después yo creo que hay... María, en la entrevista que está publicada, decía, yo veo que tienen algún problema como el peronismo y como Cristina, que yo no sé si analizo nuestra práctica política específica, si es tan así, pero me sirve para ver cómo nos ven, que es hablarle a un mundo industrial clásico, como la izquierda a la que le habla a los sindicatos. Entonces, componer nuevas canciones, sin romper con la radicalidad, pero sí con la idea de cómo interpelar al precario que no tiene sindicatos y que, por ejemplo, la idea del reparto de las horas de trabajo, como salida a esa individuación que hay, que caló en muchos, en un momento de la campaña de Miriam caló, y en algún momento en distintos países del mundo entró como debate, u otras, que no las sé, también interpelan desde ese punto de vista, ¿no? Entonces me parece que, segundo elemento que introduzco, y tercero, hay una relación siempre en la izquierda, sobre todo en la izquierda clasista o en la extrema izquierda en términos franceses, que es la relación entre calle y parlamento, ¿no? Entre lucha parlamentaria y lucha extraparlamentaria. Me da la impresión de que pensar la evolución solo en términos, hay un techo de cristal, si se quiere, si no hay lucha social más radical, más masiva, y estamos apuntando a ver qué sucede con eso ahora, con la movilización universitaria, con esto que yo hablaba de los conflictos en el interior, con qué pase con la situación social, también ahí hay como un límite o una posibilidad, de acuerdo a cómo se quiera ver. Claro.
Sí, no, me quedé con lo que decías de que creo que no mencionamos esto de que la baja de las encuestas del gobierno o el desencanto, ¿no?, de los votantes termina siempre en esto, ¿no? Pero ¿a dónde vamos? A ningún lado. Digo, la mayoría de los desencantados también plantea que no quiere volver a lo anterior, que sería el peronismo. Digo, ahí también hay, creo que es el gran problema que hay, ¿no? Digo, es este voto que no se sabe a dónde va a ir o a qué proceso puede llevar eso en términos sociales, ¿no? Tal nivel de desencanto. Claro. ¿En qué termina el año que viene? ¿No va nadie a votar? Votamos. Volvemos al 501. El movimiento 501. Se dio 501 para no... No se puede poner feta de jamón. Exacto. Y si no fuera 501. Si no fue Recalde. Sí. Que si no fue en económicas y Recalde. Claro, no se pueden poner fetas de jamón porque si vamos con la boleta única, ¿no? Hay que ver cuánto está el jamón el año que viene. Además, bueno, estamos llegando al final. Si quieren, para cerrar, un minuto con la reflexión que quieran de lo que estuvimos conversando y bueno, quizás apuntando un poco a lo que decías vos, Gaby, recién, bueno, ¿qué hay después de Milei, no? O sea, ¿qué hay del otro lado? Yo creo que para ver qué hay después de Milei todavía falta un rato largo. Me parece que sí, lo que creo es que estamos ante un punto de inflexión. Me parece que la prolongación de esta tolerancia, porque se hizo lo que se dijo que se iba a hacer, porque se bajó la inflación, entra a estar en crisis. Y eso, digo, un poco lo que estuvimos hablando todo el tiempo, empieza a decir, bueno, se va a reconfigurar algo y está moviéndose. Lo que estamos viendo es mucha, digo, bajo la centralidad absoluta que tiene del control de la agenda el gobierno, lo que estamos viendo, los que seguimos la política, es mucho movimiento, mucho diálogo, mucho desconcierto, sí, enorme. Pero que hay gente que dice, si yo me quedo parado esperando que esto se resuelva y esperando que si el gobierno fracasa o triunfa, esto nos va a llevar puesto a todos y empiezo a tener una demanda y además tengo el horizonte electoral. Para mí este es el momento donde empieza a reconfigurarse, quedan 2 meses de este año y a veces cuando jugamos con las convenciones del calendario, a veces tienen que ver. Y cuando empieza enero, empieza a mirarse desde otra perspectiva. Y eso me parece que es lo que nos está poniendo ante un escenario para seguir mirando con mucha profundidad y mucha atención porque se está gestando cosas. Sí, sobre esto que decía Claudio de lo que se está gestando, me parece que tal vez veamos una reconfiguración del sistema político más en centro-izquierda, centro-derecha, que hay conversaciones entre sectores políticos que hasta hace un año no podían ponerse de acuerdo en nada, pero lo vemos, ¿no? Entre el peronismo y el radicalismo, o entre sectores del peronismo y sectores del radicalismo, para ser más precisa. Me parece que ante lo que implica Milei, digo, existe esa reconfiguración que tal vez hasta sea positiva, digo, porque tenga más que ver con las ideas, con un sistema de creencias, de ideas comunes que con otras cuestiones. Y solo para cerrar, lo único sí me parece importante remarcar que estamos en un momento muy complicado, creo yo, desde el punto de vista del discurso. A mí personalmente me preocupa mucho el nivel de agresión que hay, el nivel de violencia que hay en el discurso político y que baja directamente desde la cabeza del presidente. Me parece que no es bueno eso. Así que bueno, celebro este espacio en que podemos estar conversando. Estos espacios de debate son muy importantes porque me parece que vamos en una dirección muy complicada, si no. Bien, no, yo agrego a lo de ello, estoy de acuerdo, que estar abierto al acontecimiento, ¿no? El acontecimiento lo que tiene como posibilidad del acontecimiento que puede cambiar las cosas es que nadie lo ve venir, en un sentido, ¿no? Y me parece que, vuelvo a las palabras del Papa, en función de lo que ve de la Argentina, me parece que hay una situación social... Citando al Papa, esto es un Sí. 2 veces, además. Son las influencias de mi amigo Martín Rodríguez. ¿Te das cuenta de las recuerdas que hay? Amplio, el Vaticano... Me llamó la atención eso para confirmar lo de las encuestas o los números o lo que sea, porque bueno, es un representante de cierto orden, ¿no? Lo que decía antes, pero digo, no, estar abierto a que no comerse la curva, para decirlo así gráficamente, de que la paciencia social ha cambiado, de que cambió esa Argentina que conocimos durante todo el siglo XX y quizás antes,
contenciosa, inquieta, jacobina, de la que hablaba de Tula Pendongui hasta Pablo Krasnov, para citar otro izquierdista. No, yo no soy una persona liberal, pero que tiene muy buenas ideas. Me parece que eso, hay que estar abierto a eso, y porque hay indicios de todo tipo que uno no sabe por dónde puede venir. Lo decía Jessica, ni se esperaba Macri en noviembre, diciembre de 2017, ni se lo esperaba, porque había ganado, revalidamos, nos quedamos 20 años, y así fue, y creo que la Argentina es un poco eso también, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a las tres por venir hasta este primer programa. Y bueno, gracias también a quienes estuvieron del otro lado acompañándonos. Les recordamos que se suscriban al canal y les dejamos el QR en la pantalla para que puedan hacer un aporte económico si les gusta lo que hacemos, que somos un proyecto que se autofinancia. Agradecimientos a la producción de este programa, Fede Tomich, Mile Ferreira y Dani Emac, también que se pusieron al hombro toda la producción. Y no se pierdan el próximo Contrapunto, que va a estar conducido por Edu Castilla, que nos vamos a estar rotando en la conducción. Gracias a ustedes, gracias por acompañarnos y nos estamos encontrando.